Venga. Saludos, Igaso. Bueno, yo vengo de torear un par de toros aquí mismo, pero que han desaparecido. Se han puesto a pelear, se han ido metiendo en el mar y han desaparecido. No sé qué puede haber sido de ello. Así que dejo la muleta y todo lo demás. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguna afirmación? ¿Sabéis que? Mire qué gente hay. JC, Esto está con demasiada luz. Muchi, Cusu, Isiría, María Jesús, María del Carmen, Lantoco y Yusuf. Sinkai, Irene, Buso, Sago, Algo, Dosikin Cubión, Anmarín, Suso, Julián, Yisai, Tisequén, Sosín, Fui, Sobón y Salomón. Tacón, 25. sí, bien, está. Sí. Para más señas, los toros, uno era blanco y el otro era negro. Bueno, próxima sesión 30-31 de octubre, es decir, de este mes. Alguna clave. Si estamos en acción, la mente funciona poco. Comprobemos eso, los que no lo han comprobado. Si estamos en acción, en movimiento, la mente no funciona. Siempre que haya concentración, porque podemos automatizar la acción y seguir pensando. Un ejemplo, cuando estamos fregando la vasija, pues no nos damos cuenta que estamos fregando la vasija, no somos conscientes, nos podemos distraer pensando. Así que si queremos debilitar condicionamientos, podemos repetirlos, pero en un marco tranquilo, tranquilizador, y premiándonos con el placer de olvidarlos. ¿Se entiende? De esa manera irá bajando esa cháchara mental. Es decir, si cambiamos las condiciones globales, se reestructura el cerebro pensante. ¿Alguna cosa? Sí. Dosini Cubió, hoy nos acompaña una gatuca. Mire. Irene no está. Sí. ¿Sí está o no está? Sí está. Acción. Es obvio que para participar, no, para practicar una conciencia natural y original anterior a las palabras, para practicar una conciencia natural y original anterior a las palabras, para practicar una conciencia natural y original anterior a las palabras, hemos de realizarla en la acción. Pensémoslo despacio. Para practicar una conciencia natural y original anterior a las palabras, a los conceptos,
a las filosofías, hemos de realizarla en la acción. Conciencia natural y original en la acción. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? El que no vea y oiga bien, que lo diga. Los tailandeses son budistas de religión. Son budistas. He visto hace poco un reportaje. Decían que son muy religiosos, que para ellos la religión es muy importante. Y en las entradas de las casas, de los hoteles, hay una casa de los espíritus. Fíjate. En cuya casa de los espíritus, que es como un tenderete sobre un palo, pues se les hacen ofrendas como se le hacen al Buda, aunque trae buena suerte. ¿Qué decir? Espíritus, buena suerte. Vamos con la exaltación del egocentrismo en encuentros artísticos actuales en Formentor, literarios, con el título de Máscaras del Yo. Voy a comentar que, aun aceptando el mascaraje o enmascaramiento, le convertimos, dicen ellos, en exhibicionismo útil. Este apasionamiento es de una ignorancia llena de citas, ya sabéis, fulanito dijo esto, fulanito dijo lo otro, en fin, que expresa descaradamente su orgullo, su apego, su ignorancia y su incultura profunda. Si el budismo les encuentra, le convertirán en molinos para vender. Muy preocupados los autores y los editores por la difusión sin crítica en Internet, muy preocupados por las ventas y el futuro de los lectores, es así como lo ven estos continuadores engreídos de la decadencia artística. Hay que ver, hay que ver. Corriente y vulgarmente creemos que viajar es ir a algún sitio. Baja un poco la luz. No se puede. No se puede poner de otro color. Pues es el primer día que lo veo yo tan brillante esto. Sobre apariencias. Si no eres como todo el mundo, ¿por qué quieres parecerlo obedeciendo a las modas, a lo que hacen los demás? ¿Acaso tienes miedo? Hay una zona neutral muy confortable. Es la zona impersonal. No tienes por qué ir de un extremo a otro, llamando la atención. Una zona impersonal y neutral en la que no se destaca por nada. No presumir de ricos, no presumir de pobres, ni adelantados, ni retros, mientras encuentras tus auténticas maneras, práctica y paciencia.
alguna cosa, entra mal. Sí. Tonino, T, Belén y Julieta. Romanticismo. A ver qué os parece. Recreación imaginativa y sentimental, construida con leyendas, poemas, ideales, religiones, música, artes, una naturaleza sublimada e irreal, deseos, mundos ilusorios, inexistentes, de las hadas, los caballeros, las brujas, los espíritus, los paraísos de esta época. Es decir, el dragón, la serpiente con patas que echa fuego por la boca y vuela surcando los cielos de Oriente y de Occidente. ¡Qué coincidencia! Con la representación del error. Emociones comunicativas. Las expresamos con todo el cuerpo, pero muy especialmente con la cara. Me gustaría que Shinkai tuviera un disparador automático de su cámara, que la pusiéramos fija y me cogiera expresiones distintas y que las estudiásemos después. Shinkai o cualquier otro. Cámara fija, disparador automático y a ver qué salía. India. 1.600 millones. Nacen cada año 15 millones de niños. Qué fuerte debe ser el instinto de multiplicación, como de las moscas, que ni siquiera sabiendo de los riesgos y esfuerzos de criar hijos en pobres condiciones, se frena. Qué ofuscación, qué ignorancia, qué obediencia a esa multiplicación. Hace 50 años se esterilizaba dándoles unas rupias a los machos indios o una radio de aquellas transistores y así en esa campaña como 50.000 o 5.000, no lo recuerdo, quizá fueran 500, pero no se podía hablar. ¿Alguna cosa? A ver, sobre los absolutistas de hoy. Actualicemos un poco este concepto que durante 2 o 3 siglos, por lo menos, estuvo muy de moda, referido a las monarquías con toda clase de poderes. Pues ahora este absolutismo ha pasado a los pueblos. La gente exige una perfección absoluta por parte les exige a los políticos que sean perfectos.
cuando tampoco lo son los críticos. Este tipo de perfeccionismo exigente es quizá la estrategia destructiva de los egoparásitos, de los hijos malcriados. Hay ideologías o ideales que ofenden a la inteligencia en sentido global, pues desconocen la causalidad y solo conciben deseos. El practicante es un crítico del teatro del mundo y del ego. Crítico porque dispone de criterio. Crítico de las apariencias, de la inercia, de los abusos y los engaños, de la corrupción y la contaminación y de tantas cosas, resultado de la osada ignorancia. Siguiendo con su propio ego, se divide la cuestión en exterior e interior, de las apariencias, los deseos, los intereses, pues no son distintos hacia adentro y hacia afuera. De manera que ocupémonos del propio ego en su aspecto absolutista. Ninguna curiosidad. Sentimientos. Cuando sentimos pena, algo suena a falso, pena por alguien, observadlo. ¿Cómo es que diferenciamos pena por alguien de pena propia? ¿Quién es el que siente la pena? En los efectos de toda causa o contacto no se puede excluir ningún factor. Lo hacemos por estrategia, por costumbre, por defensa. Un ejemplo. No se padece tanto por los que no conocemos o viven lejos, porque es un contacto intelectual, abstracto. Y por otro lado, no tenemos ventajas, no tenemos experiencia de ventajas del trato con alguien. ¿Alguna cosa? ¿Habéis observado que hay menos crímenes en las sociedades que en las televisiones y películas? ¿Por qué será? Hallazgos científicos. Hay una influencia de los pensamientos negativos sobre el cerebro que contribuye a la muerte de las neuronas. Los pensamientos negativos, me refiero a tristes, penosos, violentos, destructivos, toda su gama. Por el contrario, la ayuda fortalece y depende de liderazgos con cualidades nuevas. Se me están acabando las chuletas. Austeridad. Se concreta poco cuando tratamos de esto. Desde un nivel económico, medio y alto, se observan, y a veces no tan alto ni tan medio,
se observan despilfarros en torno a la comida, la ropa, los muebles, etc. Pero también despilfarros sobre las palabras, las ambiciones, el uso del teléfono, el coche, y los contenedores y basureros son los supermercados indicadores de primera línea donde coinciden animales y humanos necesitados. Pero también hay negocios organizados alrededor de la ropa vieja, bancos, los llaman, y los muebles. Hay signos de mala educación, es decir, de debilidad en las familias, donde el no me gusta y no quiero más obligan a dejar en los platos lo que sostendría a otros. Una respuesta solidaria y de buena educación es comer cuando tienes hambre 2 de 3. En cuanto al vestido, no depender de modas, buscando vestimentas cómodas, naturales, adaptadas al tiempo atmosférico, sin escándalo ni competiciones. Lo mismo respecto al pelo, los cuidados de la piel, la higiene, la salud, evitando los no sé qué. La presunción, el orgullo, la importancia personal se refuerzan con la autoimagen. Pasar desapercibidos en todo es una regla para la práctica que todo practicante convencido va encontrando por sí mismo para poder trabajar en su camino. Pero podemos ayudar con una mente actualizada. Ascetismo en el zazen. La práctica con dolor intenso en el zazen es orgullo, importancia personal, presunción y provocación de un falso despertar, ignorancia y perturbación mental. Como hoy sabemos, el dolor desencadena la producción de dopamina por el cerebro, la hormona del placer y el desapego. El zazen rompepiernas es el mismo experimento del hecho con cerdos enjaulados que deseando liberarse muerden el hierro de la jaula, rompiéndose los dientes y los nervios, produciéndose tal dolor que la dopamina les inunda de placer hasta la adicción, provocando una y otra vez el dolor de los nervios rotos en cuanto se metaboliza la dopamina. Quiero más, dice el cerdo, quiero más. Perturbación de la mente, falso heroísmo, competición olímpica, resumiendo, falta de fe en la sabiduría de la propia naturaleza, falta de fe en la propia budeidad. Y ahora os toca, si lo queréis así. Una pregunta, un comentario.
algo que tengáis reservado por ahí. Nada. Aquí es Salomé. Salomé, sí. Aquí no es. Bueno, gente, Y que Gaso, ¿nos podría hablar de la reencarnación o en no, el que no importa? no importa nada. No. Hay toda una serie de conceptos antiguaya que hay que poderlos interpretar. Es decir, reencarnamos continuamente en personajes cada vez que ponemos en práctica facetas de nuestra personalidad, no digo de otra, pero también lo digo porque son copias, ¿no? Es decir, nuestro almacén personal está hecho de colecciones de imitaciones de las personas con las que hemos tratado, los libros que hemos leído, las conversaciones que hemos tenido, etc. Entonces, la interpretación que a mí me parece aceptable de las reencarnaciones es esta que te digo, y esos 10 estados de la consciencia, que lo tenéis en el prólogo del Sogorenzo. 10 estados de la consciencia, animales, seres humanos, etcétera, que representan las manifestaciones de las pasiones y finalmente el Bodhisattva y el Buda. El Zen, el Soto Zen, es cientifista, racionalista hasta donde puede explicar las cosas. De manera que todo lo que se refiera a otras vidas, otros mundos, pues es fabuloso, son fábulas, leyendas, muchas veces introducidas por los propios budistas que, deseando desde su propia ignorancia exaltar, ensalzar al Buda y a los patriarcas y a la tradición transmitida, añaden cosas de su propia cosecha. Como su mente está todavía contaminada, pues otro contaminado las añade, las repite
En el budismo zen, en el budismo en general y en especial en el zen, no se cree en dioses, en almas, en otros mundos, en premios o castigos, en cielos. Tenemos los cielos y los infiernos a nuestro alcance, en santos, en imágenes poderosas, en pedir favores, en hacer ofrendas, como explicaba antes, del budismo y de otros muchos budismos asiáticos, especialmente sincréticos, es decir, mezclados con las creencias ancestrales, como pasa con los tibetanos también, mezcla con las religiones Bon, mágicas, llenas de diablos y de esperpentos, de miedos. No, en el Zen Soto que yo explico, pues no existe nada de eso. Todas esas ofrendas que hacen los balineses para conseguir el favor de los espíritus o del mismo Buda, que eso trae buena suerte, pues todo eso son interpretaciones egóticas del beneficio, de la ventaja, del egocentrismo. El Soto Zen empieza donde todo termina. Es decir, es la meditación sobre el vacío, sobre la nada. No hay nada a sugerir, nada a ver, nada a comprobar que no sea la propia naturaleza, la propia conciencia que va profundizando en la misma medida en la que se practica. Es decir, la creencia en milagros, hechos extraordinarios, sobrenaturales, etc., es sobrante, es decir, es completamente innecesaria. Hace un rato leía algo sobre Mineng, donde él o uno de sus discípulos decía: el secreto del descubrimiento profundo está en la percepción de la identidad de todos los seres, es decir, de los vegetales, los animales, los humanos, todos somos uno, todos somos la misma cosa inexplicable e interdependiente. Todos vivimos unos de otros, morimos unos por otros, y ese es el ciclo de la vida. Bueno, pues eso es el Zen. Percibir la identidad de todos los seres, y la práctica consiste en ayudarnos y ayudarles, para poder ayudarles. Ahora tengo que retirar el para, no se hace para ayudar a nadie, sino que la propia energía natural los conduce a la ayuda del defecto, es decir, allí donde hay ignorancia, los pies se detienen y se desencadena eso que solemos llamar compasión, y la inclinación de la energía a compensar mediante el despertar a aquel que lo necesita, lo pide, lo practica. Este es el enfoque, digamos, natural, de la sabiduría de la propia naturaleza, que es nuestro origen y el de todos los seres vivos. ¿Qué te parece?
y sirvieron. Gasa. El toro blanco también desapareció en el mar. Sí, desaparecieron los dos. Peleando, desaparecieron, se fueron metiendo, desaparecieron. Y Venegas. ¿Algo más?